Hola amigos, ¿qué tal? Es un placer saludarlos. Nos encontramos en la inolvidable e histórica Estación Botero. Estación que lleva por nombre en homenaje al ingeniero Fabriciano Botero, inaugurada en 1910. ¿Por qué digo que histórica? Porque se puede decir que de aquí se inició la construcción del ferrocarril hacia Medellín. Todos creemos que era desde Medellín hacia acá. No, es en sentido contrario. Esta estación fue muy importante porque fue sitio de acopio, de carga, de ganadería, talleres de mantenimiento de locomotoras y material rodante. Conserva aún intacto, como un dato histórico, su triángulo de inversión. Sus 4 vías servían de acopio a más de 70 unidades de carga. Podía acumular hasta 20 locomotoras. Tuvo su vida útil desde 1910 hasta 1962, que el ferrocarril de Antioquia pasó a la nación. Luego Ferrocarriles Nacionales tuvo esta estación hasta el año 1990. Después la STF, que fue una empresa ya privada, trabajó hasta el año 1999. Ya después desapareció de la historia. ¿De dónde recibíamos carga? Esta estación era punto de acopio de toda esta zona, pueblos como Santo Domingo, Alejandría, Don Matías. En ese tiempo las recuas de mulas era una cosa pavorosa, había mucho camino real que convergían hacia esta estación. El transporte entre Cisneros y Botero por carretera era ¿cómo? Como lo dije al principio, esta era una estación terminal. De aquí a Cisneros, para superar el punto geográfico de la quiebra, era por vía terrestre, ya sea por unos carromatos jalados, algunos por animales, o otros ya había llegado motor, carromatos en motor, para superar la carga que venía desde Puerto Berrío hacia Medellín, desde Cisneros acá, por ese tipo de vehículos, y de aquí ya lo embarcaban hacia Medellín, y viceversa, lo que venía de Medellín, lo descargaban acá, lo transportaban, superaban el obstáculo geográfico de la quiebra, y lo llevaban a la estación Cisneros. El tamaño de la bodega. En su época era inmensa. Hoy no quedan sino ruinas, pero era muy importante, era un tamaño muy significativo porque era un punto de acopio. Tenía punto de embarque de ganado, corralejas de ganado en sus comienzos y también, como les digo, talleres para locomotoras y para vehículos rodantes. Los invito a que visiten la estación Botero. Bueno, iniciamos acá en Botero nuestro recorrido hacia la estación de Popalito. Esperamos encontrarnos con un buen clima y que tengamos por dónde caminar, que no haya mucho rastrojo, mucho monte. Vamos a hacer una excelente caminada. No son sino 10 kilómetros. Bueno, primo, tenga la bondad y me cuenta cómo fue la historia cuando se descargó un tren y se fue con el frenero al fondo del río acá en el Cariaño. Como yo no era tripulante de ese tren, sino de otros, pero me di cuenta que se descarriló el penúltimo carro tanque de un tren de tanques y yo iba para Medellín. Se descarriló el antepenúltimo, ese alcanzó a pasar descarrilado y el último tanque de la cola se fue al río. Y eso es tan hondo que no se quedó viendo ni la colita del tanque, que quedó de punta. Bueno, y aparte de eso, más arriba, otro descarrile, tampoco iba yo en él. Se descarriló un tren de tanques
no recuerdo si era bajando o subiendo, de todas maneras paró primero el tren de adelante y el otro se le fue encima donde iba en el medio de los tanques un frenero. Y fue tan duro el golpe que se juntaron los tanques y ahí quedó colgando el frenero de cola. Se llamaba Eder Castro. ¿Se murió aquí? Se murió ahí en el acto. Bueno, en este momento estamos apreciando el pontón del antiguo puente sobre el río Medellín en el sector de Cariaño, el puente Cariaño. Estribo o pontón del puente original. Estamos en este momento en el puente que reemplazó el anterior, construido en 1985. Este estribo que vemos acá fue el que empezó a presentar fallas estructurales. El río aquí se encuentra en una curva muy pronunciada y empezó a socavar la parte posterior de ese estribo y por lo tanto presentó fallas estructurales que llevaron al cambio del puente. Nos encontramos en un punto del ferrocarril de una belleza única. Lamentablemente ya se perdió. Podemos ver cómo este pequeño riachuelo se llevó la obra civil, la obra del puente, un pequeño puente que tenía el ferrocarril. En esos inviernos severos que hemos tenido debido al calentamiento global, la quebrada tuvo unos volúmenes de agua insospechados, tremendos, y acabó con todo lo que era la banca del ferrocarril. Esta curvatura aquí, ver un tren en movimiento, era algo espectacular. De verdad que sí. Recuerdos, vestigios de nuestro antiguo ferrocarril. Pero esa curva ya es innecesaria, por ejemplo, ahí no puede estar eso allí derechito. Sí. No, ya es entre el agua. Ah, sí, ya porque ya se le entraron por aquí. ¡Listo! Ah, pero por aquí no vale. Mamito, ¿por dónde pasamos? Por ahí. Vea por piedritas. Yo creo que es mejor pasar por allá. Pisa esa piedra, hacemos una sola vez y salta aquí. Nos encontramos en un paraje comprendido entre las estaciones de Pradera y Botero. Antiguas ruinas de obras civiles del ferrocarril. Primero del ferrocarril de Antioquia, después del ferrocarril nacional. Podemos apreciar aquí lo que queda de un Boscolver. Vemos que ya no pasa agua. Pasa por este lado. La fuerza de la naturaleza acabó con el terraplén de la vía férrea. Y prefirió hacerse paso, abrirse paso por ahí, destruyendo unos 40 metros de terraplén del ferrocarril. Vemos cómo la naturaleza, a pesar de lo sabia y fuerte, no pudo con esta maravillosa obra. Boscolver sobre la vía del ferrocarril. Nos encontramos caminando entre la curva del Cariaño y Pradera. Aún hay rieles, aún se observan rieles, pero la vía totalmente enmarañada, mucho rastrojo. Acá podemos ver los rieles. Algo que se podría recuperar, no es imposible, se podría recuperar si la clase política de Colombia lo quisiera. Da mucha tristeza observar el estado de la vía, el abandono total, el monte.
para un ferrocarril que sirvió a la economía de Colombia por más de 80 años. Y solo por el capricho de unos pocos, porque no es el pueblo colombiano el que eligió acabar con los ferrocarriles, fueron los políticos los que acabaron con esta vía férrea, acabaron con los ferrocarriles. Y las esperanzas, muy lejos, podrán pasar gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro, y ferrocarril difícilmente lo volveremos a tener acá en Colombia. Bellas obras que nos dejaron los antioqueños de esa época y ya desaparecidas por la mano corrupta de unos pocos. Seguimos caminando con un grupo de amigos, amantes del ferrocarril, por esta enmarañada, llamémoslo selva, que es lo único que encontramos en esta zona. Los rieles aún se conservan. ¿Cuántas vidas se perdieron en la construcción del ferrocarril? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto esfuerzo para terminar como lo estamos viendo en este momento? Abandonado, totalmente abandonado. Qué impotencia ver las vías férreas en este estado. Y allá las convirtieron una locomotora que se llama la C20. ¡Que viva el ferrocarril! Señor, una preguntita, estamos cerquita de Caracolí. Estamos en dónde? Estamos en la pradera. Nos encontramos en la estación de Pradera, cuyo nombre original era Aníbal Jaramillo. Ya en 1962, cuando pasó a ser parte de la nación, por el Ferrocarriles Nacionales, se llamó Pradera. Tuvo una vida útil como estación ferroviaria muy corta, porque los trenes ya no paraban. No era una estación de mucho movimiento de pasajeros, entonces los trenes seguían de largo. Aún se conserva una belleza, una histórica estación, por todo lo que atañe a los recuerdos del ferrocarril, que ya desapareció.
Y aquí para allá no sabemos para dónde echar, si era para abajo, para arriba, que nos perdió la vía del ferrocarril. Pero ya la encontramos, está cerquita. Ya fotos de la casita que hay. Carlos, prestar una navajita por aquí para abrir esto. Tengo un corta uñas. Sí. Ah, eso funciona. Se estaba tratando de abrir camino con él. Mira, ya abrí camino. Sí, ¿sabes cómo es? ¿Por qué no? Bueno amigos, nos encontramos en el campamento de Mondifui, entre las estaciones de Pradera y Popalito. Es una belleza de campamento construido aproximadamente en 1911, en la época del ferrocarril de Antioquia. Aún se conserva muy hermoso, está habitado, afortunadamente habitado, porque de no ser así, ya se hubiera caído. Vamos a darle una vueltecita alrededor de esta belleza de campamento. Estos son los habitantes que viven en el campamento. Gracias a ellos, el campamento aún se conserva. Acá podemos observar el comedor, sus sillas, no, sus bancas. Este es el salón donde colocaban las camas todos los trabajadores. Esto tenía capacidad más o menos para unas 25 personas. Acá podemos observar los baños originales del ferrocarril de Antioquia. A esto lo vamos a llamar respiraderos, pero ya miraremos que otra persona nos colabore, diga cómo se llaman esos lugares por donde entra aire al campamento. Aquí observamos la poseta, una poseta original, también del ferrocarril de Antioquia. Aquí era la pieza del motor, una planta Listar, una planta eléctrica, para iluminar el campamento. Bueno, acá ingresamos a la cocina. Es cocina original del ferrocarril de Antioquia. Bueno, este sería el zaguán del campamento. Un amigo que vino a la visita. Nosotros no vimos aquí, sino él, la niña pequeña, otra más grande que tiene 19 años. La parte posterior del campamento. Una belleza de obra de 1911. Bueno, observamos un bello puente, aún se conserva la estructura
el paso del tiempo y el agua no le han hecho mucho daño. Se llevaron los rieles, la madera, pero en general está en muy buen estado. Y bueno, después de una caminada de 4 horas para recorrer 10 kilómetros entre las estaciones de Botero y Popalito, hemos llegado al final de nuestro destino. La estación de Popalito fue inaugurada en el año de 1911 y abandonada totalmente en el año de 1991. Esto es lo que hay, esto es lo que vemos actualmente. Bueno, no sabemos qué sigue. Hasta pronto, amigos.